Saludos con todos. Vamos a dar inicio a la clase de física. Sí, vamos a revisar un tema nuevo. Sí, vamos a analizar los movimientos de un plano. Sí, nosotros anteriormente ya habíamos estudiado diferentes tipos de movimientos, como son el movimiento rectilíneo uniforme, sí, que se representa con MRU. Sí, ustedes tienen que acordarse las características de ese movimiento. De ese movimiento, la característica principal es de que la velocidad es constante, o sea, nunca cambia. Si no cambia la velocidad, la aceleración es nula, o sea, vale cero. Luego el siguiente movimiento que analizamos era el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sí, aquí la velocidad, la característica es de que la velocidad o la rapidez, que es lo mismo, cambia, varía. Sí, pero varía de forma uniforme y por esa razón se llama uniformemente variado. Sí, y si la velocidad varía, eso significa que existe una aceleración o una desaceleración. Una aceleración cuando la velocidad aumenta, una desaceleración cuando la velocidad disminuye. Sí, ahí se llama un movimiento acelerado cuando acelera y desacelerado o retardado cuando disminuye la velocidad. Sí, estamos haciendo un repaso, ¿no?, de los movimientos, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, el primero que habíamos estudiado, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sí, ya les mencioné las características, la velocidad varía, existe aceleración, pero la aceleración en este caso es constante porque la velocidad varía de forma uniforme. Sí, luego analizamos el movimiento vertical de caída libre. Sí, existen tres casos, ¿no? El primero, cuando un objeto se deja caer. Si se deja caer el objeto, sí, la velocidad inicial es cero, porque se dejó caer. El segundo caso, cuando el objeto es lanzado, se lo lanza. Si el objeto es lanzado, sí, significa que ya la velocidad inicial no puede ser cero, tiene que tener algún valor. Sí. Luego el tercer caso, cuando el objeto es lanzado, pero hacia arriba. También es lanzado, que significa que la velocidad inicial tiene que tener algún valor. Sí, y ese tercer caso, sí, tiene tres propiedades. Sí, la primera propiedad es de que cuando ese objeto alcanza su altura máxima, o sea, una altura donde ya el objeto ya no va a subir más, sí, esa velocidad en esa altura máxima es cero. Sí, la otra propiedad o característica es de que en un mismo nivel, la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada o la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Y la última propiedad es que entre dos niveles, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Mire, nosotros el día de hoy vamos a estudiar otro movimiento que es el movimiento parabólico de caída libre. Sí, movimiento parabólico de caída libre. Sí, ¿por qué se llama movimiento parabólico de caída libre? ¿O qué es el movimiento parabólico de caída libre? Dice que es un movimiento curvilíneo plano con trayectoria parabólica. Sí, esta es una parábola, es como un arco, ¿sí? Y lleva el nombre de parábola. Sí, es como un arco y lleva el nombre de parábola. Es una trayectoria, un camino parabólico. ¿Sí? Y la aceleración es constante. Aquí la aceleración siempre va a ser constante porque habíamos dicho de que cuando estudiamos el movimiento vertical de caída libre, de que todo objeto cae debido a la acción de la gravedad. Sí, en este caso la gravedad siempre va a ser un valor constante, que es el que está descrito aquí. Podemos utilizar el valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, eso ya depende del ejercicio. El ejercicio me va a dar este dato, ¿no? Pero cualquiera, si en el ejercicio no les da el dato, sí, ustedes tienen que saber que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y si lo quiero redondear, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí ustedes tienen la libertad de escoger con cuál valor trabajar. Si es con 9,8, con 10. Yo les recomendaría que con 10 porque es un valor entero, ¿no? No, no tiene decimal. ¿Sí? Entonces, todo objeto cae debido a la acción de la gravedad. Sí, este movimiento parabólico dice que lo constituye el lanzamiento de proyectiles, en la que la aceleración total es constante y esta aceleración es la aceleración de la gravedad que les acabé de mencionar aquí. Aquí tenemos nosotros un movimiento parabólico en esta imagen. Sí, por ejemplo, aquí tengo una pelotita, una bolita, que fue lanzada. Siempre para que exista este movimiento parabólico, ¿sí? Tiene que ser el objeto lanzado, ¿sí? Y describe una trayectoria parabólica, ¿sí? En forma de arco, ¿sí? Si fue lanzada, significa que sí, porque sí tiene que tener una velocidad inicial y esta velocidad inicial no puede ser cero, porque si fuera cero jamás se hubiese movido el objeto, ¿sí? Entonces, si es lanzado, siempre va a tener una velocidad inicial, ¿ya? Em, Aquí tengo unas dos pequeñas características. La primera dice que la trayectoria que describen estos proyectiles es una curva llamada parábola, ya lo que les acabé de mencionar hace un momento. La otra, los proyectiles se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. Sí, es que una vez que es lanzado el objeto, sí, y ese objeto obviamente escribe este caminito en forma de parábola, el objeto en algún momento tiene que caer. Ningún objeto va a permanecer en el aire, tiene que obligatoriamente caer. ¿Y por qué cae? Debido a esto, a la gravedad. Sí, listo. Ahora, el movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto y está compuesto por la suma de estos dos movimientos.
el movimiento rectilíneo uniforme que acabé de mencionar al inicio de la clase, que les había dicho que la velocidad es constante, aceleración cero, y el movimiento vertical de caída libre. Pero aquí vamos a utilizar, para este movimiento vertical de caída libre, vamos a utilizar el caso número 3, donde existen las tres propiedades que les mencioné hace un momento. Sí, cuando alcanza la altura máxima, la velocidad en ese punto es cero. eh, en un mismo nivel, la velocidad o rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. El otro entre dos niveles, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, el movimiento parabólico de caída libre, perdón, es un movimiento compuesto y es la suma de estos dos movimientos. La suma de estos movimientos. ¿Sí? Dice aquí, en el eje horizontal. ¿Dónde vamos a utilizar el movimiento rectilíneo uniforme? En el eje horizontal. En el eje horizontal, en el eje de las X, se va a desarrollar un movimiento rectilíneo uniforme, que se describe con las iniciales MRU. ¿Sí? Pero en el eje vertical, o sea, en el eje de las Y, se va a desarrollar este movimiento, en cambio, el movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? No se olviden. El movimiento rectilíneo uniforme se va a analizar en el eje X, en el horizontal. Y el movimiento vertical de caída libre se va a analizar en el eje Y, o sea, en la vertical. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. ¿Sí? Tiene que quedar claro. ¿Sí? Aquí abajo nosotros tenemos una imagen. ¿Sí? Donde estamos, igual, una imagen donde se está realizando un movimiento parabólico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está una pelotita, esta pelotita es lanzada, forma una trayectoria parabólica y el objeto en un momento va a caer, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está la parábola. ¿Sí? Si yo quiero analizar la distancia que hay de aquí a acá, estoy analizando ¿qué eje? El eje horizontal, o sea, el eje de las X. Para yo poder dar respuesta a esto, ¿qué movimiento tengo que utilizar? El movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, si yo quiero saber la altura máxima que alcanzó esta pelotita, la altura, mire, h, la altura. ¿Y la altura en qué eje está? Ah, está en el eje de las Y. Sí, entonces si quiero analizar o quiero yo calcular la altura, entonces, ¿qué tengo que analizar? El movimiento vertical de caída libre, específicamente el caso 3. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer dos ejercicios ¿sí? Y yo creo que con esos ejercicios va a estar un poco más claro todo, ¿ya? Dice, en la mayoría de los problemas se tendrá que descomponer, en la mayoría de los problemas se va a tener que descomponer el movimiento parabólico en estos dos movimientos, en el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical de caída libre, en la mayoría, ¿no? Para poder aliar las respuestas del problema. Sí, aquí tengo tres imágenes, podríamos decir, ¿no es cierto? Aquí están todas, se puede decir que están la mayoría de magnitudes, las cuales nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, la velocidad inicial. Esta, ¿con cuál fue lanzada? ¿Con qué velocidad fue lanzada el objeto? La velocidad cuando el objeto alcanza la altura máxima, o sea, la velocidad final en Y, porque estamos hablando del eje Y. Esta velocidad está en el eje Y, sí, porque la pelota está arriba, está en el aire. Estamos analizando aquí la velocidad en Y, sí. Esta velocidad inicial se va a descomponer en dos componentes, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Si a mí me dicen que un objeto fue lanzado con una velocidad de 10 metros sobre segundos, pues esa velocidad y el ángulo de lanzamiento, este es el ángulo de lanzamiento, no teta, y el ángulo de lanzamiento fue de 30 grados, ¿qué significa? Que esta velocidad inicial con la que fue lanzada se puede descomponer en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, ¿sí? Y luego, una vez que la pelota, el objeto es lanzado, ¿sí? Esa altura en la mayoría de ejercicios me va a pedir que yo calcule, ¿sí? Entonces, la altura se va a representar, obviamente, ya habíamos dicho esto antes, ¿no? Con la letra H, ¿sí? El objeto fue lanzado y describió una trayectoria parabólica y el objeto cae para acá. Sí, entonces me van a decir que calcule la distancia recorrida por la pelotita, por ejemplo, el objeto, de aquí hasta acá. ¿Dónde está esta distancia? Está en el eje X y la distancia se va a representar con la letra B. Sí, entonces esas son las magnitudes que vamos a analizar. Y obviamente el tiempo también, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, el objeto permaneció en el aire desde que fue lanzado hasta que siguió todo su caminito y hasta que llegó al suelo. ¿Cómo se va a llamar ese tiempo? Se va a llamar tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo en el cual ese objeto se mantuvo en el aire. Ahora, si yo les digo cuál es el tiempo que hay desde aquí hasta que alcanzó su altura máxima. Una vez que alcanza su altura máxima, este objeto ya no va a seguir subiendo. En ese objeto, cuando ya alcanza su altura máxima, este objeto en cambio va a tender a bajar. Entonces, ¿cómo yo voy a llamar el tiempo que hay desde que fue lanzado hasta que llegó a su altura máxima? Este tiempo de aquí hasta acá se va a llamar tiempo de subida y se va a representar con T, tiempo de subida. El tiempo que hay desde aquí, desde que ya alcanzó su altura máxima y aquí la pelotita, el objeto va a empezar a caer, ¿cómo se va a llamar este tiempo? Este tiempo se va a llamar tiempo de bajada, TB, tiempo de bajada. Y el tiempo de subida más el tiempo de bajada me va a dar como resultado ¿qué? El tiempo de vuelo.
Sí, que quede claro eso, ¿no? El tiempo de subida más el tiempo de bajada me va a dar el tiempo de vuelo y el tiempo de vuelo es el tiempo en el cual el objeto se mantuvo en el aire. Sí, nosotros cuando analicemos estos problemas de movimiento parabólico de caída libre, lo que vamos a analizar es únicamente este tramo, el tramo que hay desde aquí hasta acá. ¿Sí? O sea, desde que fue lanzada hasta que alcanzó su altura máxima. Sí, ese es el tramo, el único tramo que vamos a analizar. Una vez que analicemos este tramo, yo ya voy a poder calcular el resto, ¿no? El tiempo de vuelo y el resto, todo lo que me pida el ejercicio, ¿ya? Ahora, como yo les había dicho, el objeto siempre va a estar lanzado con una velocidad inicial. Si el objeto, sí, fue lanzado y ese objeto formó un ángulo con el eje horizontal, con el suelo, podríamos decir. Sí, formó un ángulo. Eso significa que esa velocidad inicial, esta velocidad inicial se va a descomponer en dos velocidades. Velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Y estas fórmulas que están aquí son las que tengo que utilizar para encontrar esas velocidades, tanto en X como en Y. Para calcular la velocidad inicial en X, lo único que tengo que multiplicar es la velocidad inicial, que es esta, el valor de esta velocidad inicial, por el coseno de este ángulo, el ángulo que formó el eje de lanzamiento, ¿no? Con la horizontal. ¿Sí? Si quiero calcular la velocidad inicial en Y, pues tengo que multiplicar este ángulo por el seno ahora, el seno del ángulo que se formó, ¿sí? Con la horizontal, ¿sí? El vector de lanzamiento con la horizontal, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que yo debo calcular cuando el objeto fue lanzado con una velocidad inicial y esa velocidad, ese vector velocidad inicial formó un ángulo con la horizontal. Si formó un ángulo con la horizontal, estas son las fórmulas que debo utilizar para calcular la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Ahora, yo les había dicho antes que en el movimiento parabólico de caída libre es un movimiento compuesto, o sea, es la suma de estos dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento vertical de caída libre. No se olviden que en el movimiento rectilíneo uniforme nosotros utilizábamos este triangulito, ¿recuerdan? Distancia sobre velocidad por tiempo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y de este triangulito me va a salir la siguiente fórmula para calcular la distancia, la que está aquí. Movimiento horizontal. El movimiento rectilíneo uniforme se analiza en la horizontal. Y para calcular la distancia, tengo que utilizar la velocidad en X, porque está en horizontal. No se olviden que la horizontal, ¿sí? Es en el eje X. La vertical es en el eje Y. Entonces, para calcular la distancia, lo único que tengo que multiplicar es velocidad inicial en X por el tiempo, pero el tiempo de vuelo. Si me piden a mí calcular la distancia recorrida desde aquí hasta que la pelotita cayó por acá. ¿Sí? Miren, no se olviden que esta fórmula de aquí salió del triangulito, ¿no? Distancia sobre velocidad por tiempo. ¿Sí? Tapo la distancia, ¿sí? Como que tapo la distancia, distancia es igual. ¿Y qué tengo que hacer con estos valores? Multiplicarlos, velocidad por tiempo. Sí, no se olviden, si yo quiero calcular la distancia y la distancia está en el eje X, entonces lo que tengo que multiplicar es la velocidad inicial en X que salió de aquí. ¿Sí? Por el tiempo, pero el tiempo de vuelo. Si me piden calcular la distancia que recorrió la pelotita hasta que alcanzó su altura máxima, entonces sería la distancia que hay desde aquí hasta que alcanzó su altura máxima hasta acá. Entonces ahí sería distancia es igual a la velocidad inicial en X, pero ya no sería por el tiempo de vuelo, sino por el tiempo de subida, porque es el tiempo que se tardó la pelotita de llegar de aquí hasta acá. ¿Sí? Como les digo, vamos a hacer más ejercicios. Ahora, no solo, y lo primero que debo calcular siempre son estas velocidades, siempre y cuando el objeto fue lanzado con una velocidad inicial y esa velocidad inicial formó un vector, ¿sí? Que formó un ángulo, ¿sí? Con la horizontal, ¿sí? El movimiento parabólico de caída libre es la suma de dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme que se analiza en el eje X, ¿sí? Para lo cual lo único que tengo que hacer es utilizar esta fórmula para calcular la distancia recorrida, ¿sí? Distancia total recorrida, aquí es tiempo de vuelo. Si me dice la distancia que tuvo cuando alcanzó su altura máxima, a tiempo de subida, ¿sí? Y el movimiento vertical de caída libre se analiza en el eje Y y vamos a utilizar las mismas fórmulas que utilizamos en el movimiento vertical de caída libre, que fue el tema que estudiamos anteriormente. Sí, lo mismo, no se olviden que aquí hay signo más menos, signo más menos, signo más menos. ¿Cuándo utilizo el signo más? Cuando utilizo el signo menos. El signo más utilizo cuando la velocidad aumenta, el signo menos utilizo cuando la velocidad disminuye. No se olviden, aquí dice más, utilizo el signo más cuando el móvil baja. Obviamente, si el móvil baja, significa que la velocidad tiene que está aumentando. Pero cuando algo es lanzado hacia arriba, o sea, sube, el objeto sube, la velocidad poco a poco va disminuyendo. Por esa razón, disminuye la velocidad una vez que la velocidad final sea cero, el objeto empieza a caer. ¿Sí? Entonces, velocidad disminuye cuando el objeto sube. Velocidad aumenta cuando el objeto baja. Y ahí utilizo el signo más o el menos. ¿Ya? Ahora, existen fórmulas, ¿sí? Que me ayudan a agilizar el proceso, ¿sí? Que me ayudan a agilizar todo el proceso.
Por ejemplo, cuando me piden calcular la altura máxima, cuando me piden calcular la altura máxima, lo único que tengo que hacer es utilizar esta fórmula. Cuando me piden calcular el tiempo de vuelo, el tiempo que se mantuvo la pelotita en el aire, ¿sí? Desde que fue lanzada hasta que cayó al piso, tiempo de vuelo. Utilizo esta fórmula. ¿Sí? R. Aquí R es la distancia total recorrida. Mire, este es R. La distancia total recorrida que hace un momento dijimos que vamos a representar con la letra D. Sí, siempre vamos a representar con la letra D. En algunos libros utilizan la R, pero yo voy a utilizar la letra D. Entonces, R es la distancia total recorrida, la distancia que desde aquí hasta acá. Y para calcular la distancia total recorrida, ¿qué fórmula voy a utilizar? Esta que está aquí, esta que está aquí, esta de acá. Si me piden calcular, por ejemplo, el ángulo de lanzamiento, que es este, sí, si no tengo el ángulo y me piden calcular el ángulo, ¿qué fórmula voy a utilizar? La que está aquí. Sí, entonces, estas fórmulas me van a servir a mí para agilizar todo el proceso, para hacer resolver el ejercicio de una forma mucho más rápida. Sí, a mí por lo general no me gusta utilizar las fórmulas, a mí me gusta analizar el ejercicio, sí, para que me quede claro cómo funcionó todo, ¿no? Sí, me gusta analizar el movimiento en sí. Si ustedes no quieren analizar el movimiento en sí, pues simplemente utilizan fórmulas, pero no, no es recomendable. Sí. Y bueno, esto sería la parte teórica, la cual ustedes tienen que pasar a su cuaderno de materia. Ahora, acá está la ficha. Esta es la ficha número 7. El encabezado, todo esto de aquí, no es necesario que la pasen ni al cuaderno ni en las hojas donde tienen que presentar sus deberes. Solo ponen tarea número 7, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, por esta semana no va a haber tarea. Sí, solamente van a tener que pasar la materia al cuaderno. Materia es lo que les mostré acá. Y materia también son los ejercicios resueltos que están aquí. Aquí hay dos ejercicios resueltos que ustedes tienen que analizar. Sí, eso es materia. Sí. Y listo, vamos a resolver los ejercicios, ¿ya? Bueno, aquí dice, como primer punto, observa la siguiente imagen. Ustedes van a observar la siguiente imagen y van a responder la pregunta que está planteada aquí. Aquí dice, segundo punto, lee la información del documento compartido en WhatsApp. Ustedes tienen que volver a leer, obviamente. Ustedes tienen que leer mientras van pasando la materia a su cuaderno. Aquí, movimiento parabólico de caída libre. Aquí está lo que es. Esto también está en el documento que está aquí. ¿Sí? Ahí estaba la misma imagen que les mostré en el documento anterior. Aquí las fórmulas que vamos a utilizar, pues estas fórmulas de aquí son para el movimiento vertical de caída libre y la de acá, la única que está aquí, para el movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí están los ejercicios resueltos. ¿Qué dice el primer ejercicio? Dice lo siguiente. Una esfera, ¿sí? La que ven aquí, una esfera o una pelota, ¿sí? Es lanzada tal como se muestra aquí en este gráfico, realizando un movimiento parabólico de caída libre. Movimiento parabólico de caída libre. Calcular, ¿qué me piden calcular? El tiempo de vuelo, que se representa con TB, tiempo de vuelo. Y la distancia horizontal recorrida. Distancia, podría colocar distancia total recorrida, pero bueno, dejémosle solo con D. Y la distancia. Estas dos cosas me están pidiendo calcular, estas dos cosas. ¿Sí? Y aquí me están diciendo que utilice el valor de la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, vamos a analizar. ¿Sí? Otra cosa que casi se me olvida, con respecto a las fórmulas que les dije que me ayudan a resolver el ejercicio mucho más rápido. ¿Cuándo voy a utilizar estas fórmulas? Estas fórmulas únicamente las voy a utilizar cuando tenga este tipo de trayectoria, o sea, cuando exista un ángulo de lanzamiento, ¿sí? Cuando el movimiento sea parabólico, o sea, forme una parábola, como se ve aquí en el gráfico. Ahí únicamente voy a poder utilizar estas fórmulas que están aquí, solamente ahí, ¿sí? Ahora sí, regresémonos para acá. Sí, vamos a resolver el ejercicio. Como les dije, miren, ¿se dan cuenta este gráfico? Es parecido al que está acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que calcular, ¿qué es? Esto, las velocidades iniciales en X y en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un ángulo de lanzamiento, miren. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo de las velocidades iniciales en X y en Y. Velocidad inicial en X, utilizo la fórmula que está aquí. Velocidad inicial en X dice que es igual a la velocidad inicial. Aquí tengo mi velocidad inicial, miren. Esta es la velocidad inicial, la velocidad con la que fue lanzada. No se olviden que la velocidad se mide en kilómetros por hora o en este caso en metros sobre segundos. Esta es la velocidad inicial, la que está aquí. 100. Sí, entonces aquí coloco. Aquí dice velocidad inicial, es 100 metros sobre segundos. Por el coseno del ángulo, el ángulo aquí es 30. Sí, utilizo mi calculadora. Ahí está mi calculadora y copio. 100, tengo que utilizar una calculadora científica, ¿no? Por el coseno del ángulo, que en este caso es 30. ¿Sí? Esto es igual. Si me sale el resultado así, aplasto este botoncito SD y me da 86,6, 60, ya, 86,60. Como estamos hablando de velocidad, 86,60, ¿qué? Metros sobre segundos. Y listo, ya tengo la velocidad inicial en X. Ahora la velocidad inicial en Y. Utilizo ahora esta fórmula. No se olviden, estas fórmulas están en el documento que les mostré hace un momento. Velocidad inicial en Y es la velocidad inicial, que es 100 metros sobre segundos, pero ahora por el seno del ángulo, seno de 30. Entonces utilizo mi calculadora. ¿Sí? 100
por seno. En este caso, sen o sin es lo mismo. Seno de 30. Esto es igual 50. 50. Estamos hablando de velocidad. Como aquí la velocidad está en metros sobre segundos, pues acá también va metros sobre segundos. Y listo, ya hemos calculado las velocidades iniciales. No se olviden que me pedían calcular tiempo de vuelo y la distancia horizontal. Pero primero siempre debemos calcular esto. ¿Sí? Ahora, me están pidiendo calcular esto, ¿no? La distancia total recorrida, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Esta distancia de aquí. ¿Sí? ¿La distancia en qué eje está? En el eje X. Ah, entonces tengo que hacer el análisis en el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? La distancia, ¿qué es igual? Utilizo esta fórmula. Distancia es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. ¿La velocidad inicial en X la tengo? Sí, ya la calculé, está acá. 86,60 metros sobre segundos. Ahí está. 86,60 metros sobre segundos. ¿Sí? Aquí dice, por el tiempo de vuelo. Pero ese tiempo yo no lo tengo. Aquí mis datos no me dan el tiempo de vuelo. ¿Cuál es el tiempo que se tardó la pelotita desde que fue lanzada hasta que cayó el piso? Ese es el tiempo de vuelo. El tiempo que hay de aquí hasta acá. No lo tengo. Ah, entonces lo voy a poner, le voy a dejar así, con TV. Sí, todavía no puedo resolver este ejercicio porque me hace falta esto, el tiempo de vuelo, no lo tengo. Sí, ese tiempo de vuelo no lo tengo. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar ahí. Entonces, distancias igual. Una vez que tenga este dato, voy a realizar ese cálculo. Pasémonos a para calcular el tiempo de vuelo. Si me están preguntando el tiempo de vuelo, sí, el tiempo de vuelo, el tiempo que hay desde aquí hasta acá. Sí, ese análisis lo tengo que realizar en qué eje, en el eje Y, porque el tiempo se realiza en el eje vertical, mire. Por eso se llama tiempo de vuelo. El tiempo en el que la pelota estuvo en el aire. Y si la pelota estuvo en el aire, ¿qué movimiento es el que tengo que analizar? El movimiento vertical en caída libre. Entonces, vamos a poner aquí, movimiento vertical de caída libre. Y hacemos lo mismo que habíamos hecho en la clase en el tema anterior. Datos. Primero tengo que completar mi tablita de datos. Sí, miren, nosotros no podemos realizar el análisis completito de aquí hasta acá. Entonces vamos a hacer el análisis hasta la mitad. Cuando la pelotita estuvo por aquí, o sea, alcanzó su altura máxima. Sí, entonces tengo la velocidad inicial en Y. No se olviden que estamos analizando en el eje Y. Velocidad inicial en Y, sí, ya la calculé, era 50. Acá, cuando la pelota alcanza su altura máxima, la velocidad final en Y, ¿cuánto vale? Una vez que la pelota alcanza su altura máxima, la velocidad en ese punto máximo, en este caso la velocidad final en Y, va a ser cero, porque aquí la pelotita ya no va a seguir subiendo. En este caso, cuando ya llega a cero la velocidad, la pelota empieza a caer. Entonces, miren, ¿tengo la velocidad inicial en Y? Sí, ya lo calculé aquí utilizando esta fórmula. ¿Tengo la velocidad final en Y? Sí, porque realicé el análisis, utilicé una de las propiedades donde dice que una vez que el objeto alcanza su altura máxima, esta es la altura máxima, H max. Una vez que el objeto alcanza su altura máxima, la velocidad en ese punto es cero. En este caso, la velocidad final en Y. No se olviden que estamos hablando en el eje Y. Sí, entonces, lo que puedo calcular yo aquí, ¿qué tiempo es el que pudiese yo calcular aquí? El tiempo que se tardó la pelotita de este punto hasta este punto. ¿Cómo se llama ese tiempo? El tiempo de subida. ¿Cuánto tiempo se tardó la pelotita en subir? Tiempo de subida. Este es el tiempo que voy a utilizar, el tiempo de subida. ¿Sí? Entonces pongo mi tabla de datos, ¿no? Datos, altura, tiempo de subida, que es el que voy a calcular, velocidad inicial en Y, que es el que calculé acá, que me salió 50. Velocidad final en Y, ya dije que cuando alcanza su altura máxima, la velocidad final en Y es cero. La gravedad, el dato que me da el ejercicio que está aquí, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. ¿Cuál es el dato que no me dieron? La altura. Le pongo el X. Entonces me voy a las fórmulas. No se olviden que estoy analizando el movimiento vertical, este de acá. Cuando no hay velocidad final en Y, ¿qué fórmula voy a utilizar? La que está aquí. Copio esta fórmula. Esa es la fórmula que voy a utilizar yo para calcular ¿qué? No, perdón, este dato sí lo tengo. Lo que no tengo es la altura. Perdón, me equivoqué. Altura es lo que está tachado. Altura, ¿dónde está la altura? Aquí. ¿Cuál fórmula es la que voy a utilizar? Es la de que está aquí. Esta es la altura, donde está tachada la altura. Esta fórmula es la que voy a utilizar. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más menos gravedad por tiempo. ¿Qué signo voy a utilizar? Si la pelota está subiendo, ¿qué signo voy a utilizar? El signo menos. Cuando el objeto sube, voy a utilizar el signo menos. ¿Sí? Voy a utilizar esta fórmula, pero con el signo menos. ¿Sí? Entonces copio la fórmula y digo, velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Para yo poder utilizar esta fórmula, todos los datos que están aquí tienen que estar en las mismas unidades. A ver, aquí veo metros, acá veo metros. Aquí veo segundos, aquí veo segundos. Sí, mira, los datos están en las mismas unidades y puedo utilizar la fórmula. Ahora, me están pidiendo calcular el tiempo. ¿El tiempo en qué unidades me va a dar si aquí veo S de segundos y S de segundos? El resultado me tendrá que dar en horas.
No, ¿no es cierto? ¿Me tendrá que dar en minutos? No, me tiene que dar en segundos. Entonces, como ya sé en qué resultado me va a dar el tiempo, lo único que hago es reemplazar los valores. Velocidad final en Y, lo pongo abajo. ¿Cuánto vale? Cero. Velocidad inicial en Y, 50, que es lo que calculamos al inicio. Menos la gravedad, que vale 10 por el tiempo. Este es el tiempo de subida, TS. No le he puesto, pero bueno, ya sabemos que es el tiempo de subida. Este TS tiene que quedarse solito. ¿Sí? Entonces todo lo que me estorba pasa al otro lado. Primero me está estorbando este 50, entonces este 50 va a pasar al otro lado. No saben que el cero significa que no hay nada aquí. El cero es como que no hay nada, entonces el 50 pasa al otro lado. Si el 50 aquí tiene signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo y me queda menos 50. Esto es igual, pongo el igual. ¿Y qué es lo único que me queda en el lado derecho del igual? Menos 10t. Listo. La t se tiene que quedar solita, les dije, ¿no es cierto? Entonces el menos 10. ¿Qué está haciendo con la t? Ahí dice menos 10t. Menos 10t es como que yo dijese menos 10 por t. Entonces el menos 10 está multiplicando. Si el menos 10 está multiplicando y quiero pasar al otro lado, ese valor tiene que hacer lo contrario de multiplicar, que es dividir. Entonces me queda que el tiempo de subida es igual a menos 50 dividido para menos 10. ¿Sí? Aquí aplico la ley de signos, menos por menos me da más y 52 para 10 es 5. El tiempo de subida ha sido 5 segundos, el tiempo que se tardó la pelotita en llegar desde aquí hasta su punto más máximo. Sí, ese tiempo que se tardó de aquí hasta acá ha sido 5 segundos. Pero me preguntaron aquí el tiempo de vuelo. Entonces hago uso de una de las propiedades. Dice, entre dos niveles, entre el nivel de aquí, el nivel de acá, tengo el tiempo de subida. Pero el nivel de aquí al nivel de acá, que es el de bajada, es lo mismo. El tiempo que se tardó la pelotita en subir de aquí hasta acá es 5 segundos. 5 segundos. Y el tiempo que se va a tardar la pelotita en venir de acá a acá va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque estamos entre dos niveles. Sí, entonces el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces el tiempo de subida es 5 segundos y el tiempo de bajada también son 5 segundos. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es igual. Tiempo de subida más tiempo de bajada. Como yo sé que el tiempo de subida y el tiempo de bajada es lo mismo, sumo 5 segundos más 5 segundos. El tiempo de vuelo ha sido de 10 segundos. Listo. Ya calculamos el tiempo de vuelo, pero me falta ahora la distancia total recorrida, la distancia que desde aquí hasta acá. ¿Qué distancia recorrió esta pelotita de aquí hasta acá, esta distancia? Ah, ya estábamos resolviendo eso, ¿verdad? Pero nos faltaba un dato, el dato que encontré ahorita, que es el tiempo de vuelo. ¿Sí? Quedó hasta aquí, ¿verdad? Inconcluso nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces, pero este dato ya lo tengo, el tiempo de vuelo es 10 segundos, entonces pongo aquí 10 segundos, ¿sí? 10 segundos, ese es el resultado que obtuve, ¿sí? Y multiplico este segundo que está aquí con este segundo que está acá, por lo tanto la distancia, ¿en qué unidades me va a dar? En metros, la distancia me va a dar en metros, puede ser en kilómetros, en metros, pero en este caso es en metros, ¿sí? Porque aquí está la m de metros y multiplico aquí en la calculadora, 86,60 por 10 que es el tiempo de vuelo, esto me da 866. Listo, pongámoslo aquí. 866, ¿qué? Metros. Y listo, ya está resuelto el ejercicio. Ahora, ¿se dan cuenta que esta imagen que está aquí es parecida a la imagen que está acá? ¿Qué significa? Que para yo resolver ese ejercicio, contestar la distancia, recoger el tiempo de vuelo, hoy se puede utilizar esta fórmula que está aquí y esta fórmula que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de esta fórmula para comprobar si las respuestas son iguales, ¿ya? Entonces me voy para acá. No sé, en tiempo de vuelo que está aquí, utilizo esa fórmula, ¿no? Pero que se vean las dos cosas. Me voy acá. Esta fórmula que está aquí es la que voy a utilizar. A ver, perdón. Esta fórmula que está aquí para calcular el tiempo de vuelo, esta es la que voy a utilizar, ¿ya? Entonces, me voy, uso mi calculadora que está acá. Ahí, perdón. Mi calculador que está acá. Borro esto, pongo. Tiempo de vuelo, dice, hay una línea de fracción, aquí le puse la línea de fracción, utilice este botoncito, dice 2 pero velocidad inicial. Aquí dice solo velocidad inicial, no dice velocidad inicial en X, no dice velocidad inicial en Y. La velocidad inicial es 100, entonces sería 2 por 100 multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso es 30, dividido para la gravedad, que es 10. Esto es igual, mire, 10, tiempo de vuelo es 10 segundos, justamente lo que nos salió acá. Los 10 segundos, mira, y solo utilicé la fórmula. Ahora vamos a calcular la distancia total recorrida que es R, utilizando esta fórmula que está acá, ¿sí? Entonces digo, a ver, utilizo la línea de fracción, que es esta, velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial, yo ya sé que es 100. 100, aquí está el botoncito para elevar al cuadrado, cuadrado, por el seno de 2 por el ángulo, o sea, 2 por el ángulo que es 30. Cierro el paréntesis, dividido para la G es la gravedad que es 10.
Me tiene que dar 866. Aquí quizás me dé con decimales. 866,02. Bueno, lo mismo. Sí, 866,02. Aquí me dio exacto 866. Perfecto, está bien. Sí, por los decimales nada más. Sí. Entonces se dieron cuenta que utilicé las fórmulas y con las fórmulas fue mucho más rápido resolver este ejercicio. Sí, pero como les dije, a mí no me gusta utilizar las fórmulas, a mí me gusta analizar el problema. Sí, y listo, ya está resuelto el problema 1. Vamos por el problema 2. Problema 2 dice, un cañón dispara una bola horizontalmente, aquí se ve en la imagen, el cañón, y lanzó una bola, pero de forma horizontal, miren, aquí ya no está formando la parábola como vimos hace un momento, aquí está lanzando el objeto de forma horizontal. Cuando el objeto es lanzado de forma horizontal, va a formar una semiparábola, así miren. ¿Sí? Y ahí va a caer la bala por aquí. ¿Sí? Entonces un cañón dispara una bala horizontalmente y experimenta un movimiento parabólico de caída libre. Usando el gráfico y sabiendo que la bala impacta en el piso, o sea, la bala va a caer al piso, ¿luego de cuánto tiempo? Luego de 2 segundos. Ah, entonces estos 2 segundos es el tiempo de vuelo. Sí, porque el tiempo de vuelo no es bien, es el tiempo que se demora la pelota en mantenerse en el aire. Entonces la pelota estuvo en el aire desde aquí hasta caer al piso. Dice, calcular, ¿qué me piden calcular? La altura. Ah, la altura, esto, la altura del edificio, porque esta bala, fue disparada desde lo alto del edificio. Calcular la altura del edificio y la distancia horizontal, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta acá. Esas dos cosas me están pidiendo calcular. Y me están diciendo que utilice esta gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Estas dos cosas. ¿Ya? Entonces, primero, aquí no formó un ángulo, no existe un ángulo. ¿Sí? No existe un ángulo, no existe un ángulo. No sé, aquí dice raíz cuadrada de 10 metros sobre segundos. Esta velocidad que están aquí, esta de aquí es la velocidad inicial, pero solo es velocidad inicial. Aquí no está velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, solo dice velocidad inicial. Ahora, aquí dice que la bala fue disparada horizontalmente. Ah, la bala fue disparada horizontalmente con esta velocidad. Y si la bala fue disparada horizontalmente, ¿qué significa? Que esta velocidad que está aquí, sí, es la velocidad inicial en X. Esta velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en X. No se olviden, X en el horizontal, Y en la vertical. ¿Sí? Miren, acá, en este ejercicio de aquí, esta velocidad, ¿sí? Se descompone en velocidad inicial en X, que es la velocidad horizontal, mire, velocidad inicial en X, y esta de aquí es la velocidad inicial en Y, la velocidad en la vertical, en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, acá en este ejercicio solamente hay velocidad horizontal. La bala fue lanzada horizontalmente, entonces esta velocidad que está aquí, esta es la velocidad inicial en X. El objeto fue lanzado de forma horizontal, o sea, el objeto nunca se movió de forma vertical. ¿Qué significa? Que la velocidad inicial en Y es cero. Es cero, la velocidad inicial en Y es cero porque la bala no se está moviendo en el aire, o sea, en el eje vertical. En el eje vertical no se está moviendo, solo se está moviendo en el eje horizontal. Entonces la velocidad inicial en X es raíz cuadrada de 10 y la velocidad inicial en Y es cero. ¿Sí? Entonces aquí ya no vamos a utilizar las fórmulas, estaban por aquí, estas de aquí. ¿Sí? Estas fórmulas ya no vamos a poder utilizar. ¿Sí? Ya no vamos a poder utilizar esas fórmulas. Solamente hay que analizar el movimiento. ¿Sí? Solamente tenemos que analizar el movimiento. Entonces, como les dije, como la bala fue lanzada horizontalmente, esta velocidad inicial es la velocidad inicial en X y como no fue lanzada de forma vertical, la velocidad inicial en Y es cero. Ya, estos datos ya tenemos, miren. La velocidad inicial en X, que es de este valor, y la velocidad inicial en Y, que es cero. ¿Ya? Ahora, me piden calcular la distancia horizontal. Ah, entonces hay que hacer el análisis en el MRU. ¿Sí? Acá dice, cálculo de la velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Dice, como el disparo es horizontal, por lo tanto el ángulo es cero. O sea, no hay un ángulo porque es horizontal. Por lo tanto, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial en X es esta velocidad que está aquí. Raíz cuadrada de 10 metros sobre segundos. Raíz cuadrada de 10, utilizo mi calculadora porque me gusta trabajar no con números racionales, sino con decimales, prefiero con decimales, entonces coloco raíz cuadrada de 10. Cuando me sale así, aplasto este botoncito, me dice 3,16, le redondeo al redondeo del 1 al 2 porque el siguiente decimal se pasó del 5. 3,2, ¿qué? Metros sobre segundos. Esa es la velocidad inicial en X. Y la velocidad inicial en Y es cero, porque vuelvo y repito, la bala fue lanzada horizontalmente. Sí, no fue lanzada siguiendo esta trayectoria parabólica. Miren, no existe un ángulo, no existe un ángulo de inclinación. Sí, por esa razón la velocidad inicial en Y es cero. Ya tengo esas velocidades. Ahora, el MRU, me piden calcular la distancia.
Distancia es igual a velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Distancia es igual a 3,2 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial en X que tengo aquí. Por el tiempo de vuelo, que este tiempo de vuelo sí me dio el ejercicio. Aquí dijo, mire, sabiendo que la bala impacta el piso luego de 2 segundos. Entonces, el tiempo que se tardó la bala desde aquí hasta caer al piso son 10 segundos y ese es el tiempo de vuelo. Entonces, aquí sí he tenido el tiempo de vuelo. ¿Sí? Entonces, el tiempo de vuelo es 2 segundos. Este segundo con este segundo se va. Y 3,2 por 2, ¿cuánto me da? 3,2 por 2 me da 6. Aquí me sale, si me sale el resultado así, aplasto este botoncito y me da 6,4. ¿6,4 qué? Metros, la distancia recorrida, 6,4 metros. Ahora, me piden calcular también qué. Ah, la altura del edificio. Entonces, ahí tengo que hacer el análisis de movimiento vertical de caída libre, que es lo que habíamos estudiado anteriormente. Utilizo mi tabla de datos, H de altura, T de tiempo, en este caso sería el tiempo de vuelo, que ya lo tengo, velocidad inicial en Y, que ya dijimos que es cero, ¿sí? Velocidad inicial en Y es cero, velocidad final en Y y la gravedad. Sí, me están pidiendo calcular la altura, entonces aquí pongo el signo de interrogación, porque eso es lo que me piden calcular. El tiempo, si tengo el tiempo que tardó la bola en caer al piso, 2 segundos. La velocidad inicial en Y, 0 metros sobre segundos, ya lo hicimos el análisis aquí, ¿no es cierto? 0 metros sobre segundos. ¿Qué más me dieron? La gravedad, que está aquí. ¿Qué es lo que no me dieron? La velocidad final en Y. Esto es lo que no me dieron. Entonces vamos a las fórmulas para saber qué fórmula voy a utilizar. Me está tachada, está tachado esto, la velocidad final en Y. Esto es lo que está tachado. Entonces me voy a las fórmulas para ver qué fórmula es la que tengo que utilizar. Velocidad final en Y. Ah, aquí está tachada la velocidad final en Y. ¿Qué fórmula tengo que utilizar? Ah, la fórmula número 2. Esa es la que voy a utilizar, la fórmula número 2. Copio la fórmula número 2 acá. Ahí está. Para utilizar esta fórmula, todos estos datos tienen que estar en las mismas unidades. Aquí veo S de segundos, S de segundos, S de segundos, M de metros. Los datos están en las mismas unidades. Puedo utilizar la fórmula. Me piden calcular la altura. ¿La altura en qué unidades va a estar? ¿En kilómetros? ¿En millas? ¿En centímetros? Pues no, aquí veo M de metros. La altura tiene que estar en metros. El resultado tiene que estar en metros. Entonces simplemente acá voy reemplazando los valores. Altura es igual. Esto es lo que me piden calcular la altura, ¿no? Entonces aquí dice altura es igual. A velocidad inicial en Y, aquí está, dice que es cero. Cero por el tiempo, que es 2. Entonces sería cero por 2. Más la gravedad, que es 10. Por tiempo, que es 2. Pero 2 elevado al, aquí dice el t elevado al cuadrado. 2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Cero por 2, esto es cero. Cero, esto es cero. Y cero más lo que está acá, cualquier valor sumado o restado con el cero es igual al mismo valor. Entonces cero más todo esto, me queda solamente esto. Utilizo mi calculadora. Sí, la calculadora me ayuda para resolver todo mucho más rápido. Aquí hay una fracción, utilizo este botoncito para la fracción, me dice 10 por 2. Si quieren pueden colocar igualito como está aquí, no los paréntesis. No, aquí en este caso no le pongo 10 al cuadrado, aplasto este botoncito, dividido para 2. Esto es igual a 20. La altura del edificio ha sido de 20 metros. Y listo. Eso es todo lo que me pide el ejercicio. Sí, espero que haya quedado claro todo esto. Yo les voy a compartir el documento que es la de la materia, ¿sí? La ficha, el video de la clase grabada. Por favor, tienen que revisarlo, revísenlo bien, por favor. Y nos vemos aquí en la siguiente clase. Cuídense todos y por favor, siempre manténganse igual en todas sus tareas y en sus cuadernos. Cuídense.